26 grados 6 décimas la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de un tema muy, pero muy interesante. Es una cuestión, la ciencia, a la que en este espacio le prestamos siempre muchísima atención, pero la vamos a ver todavía desde un lugar más interesante que tiene que ver con la federalización de la ciencia. Estamos en comunicaciones con Luz Lardone, quien es la subsecretaria de Federalización de la Ciencia del Ministerio de Ciencia e integrante del directorio del CONICET. Luz, Julián de Sasouza te saluda. ¿Cómo estás? Hola Julián, buenos días. Buenos Muchas días. gracias por el llamado. No, por favor, muchísimas gracias a vos por atendernos. La verdad que me parece una cuestión súper interesante. Me gustaría por ahí, para ponernos en autos, como dirían los abogados, ¿qué es la federalización de la ciencia? Bueno, tamaña pregunta. Claro. Primero por todo lo que implica en varios sentidos. Uno, es un concepto políticamente complicado. Ahora yo te puedo decir cuál es mi posición al respecto, pero que Ujú. a veces se vacía y se llena de contenido si uno mira solamente distribución geográfica, si mira la descentralización o centralización de la toma de decisiones, Claro. dependiendo, digamos, desde dónde abordás el concepto de lo federal, si Ujú. mirás la historia de nuestro país, etcétera, etcétera, vas a llegar como a definiciones distintas porque los abordajes son distintos. Lo cierto es que generalmente cuando hablamos de federalización, uno imagina un país con asimetrías, con Ujú. desequilibrios, donde incluso la distribución o la toma de decisión ni siquiera alcanza para poder explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de la federalización de la ciencia. Hoy nosotros trabajamos desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, específicamente desde el área que me toca a mí, a través de lo que es el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. ¿Por qué es Ujú. importante esto para la federalización? Porque están sentados y sentadas en ese consejo y los representantes de las 24 jurisdicciones de nuestro país. Claro. Ese consejo se conoce con el nombre de COFECIT. Ujú. Y además de la estructura, porque el Consejo ya tiene algunos años, fue creado por ley incluso y demás, pero ¿por qué también nosotros ahora desde el Consejo trabajamos con los que se conocen como agendas territoriales? Y ahí hay algo re interesante para la Ujú. federalización, sobre todo en este momento histórico, porque la verdad que un par de años atrás ni siquiera podíamos hablar de un Ministerio de Ciencia y Tecnología Ujú. y mucho menos pensar en esto que para nosotros es un avance, que es que las propias jurisdicciones o las provincias como las conocemos hayan definido sus agendas. En el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología que está propuesto para el 2030, que tiene media sanción y que esperemos pueda llegar a ser una ley, esas agendas territoriales que integran el corazón del plan fueron definidas por cada una de las jurisdicciones. Es Ujú. como un proceso a la inversa, ¿no? Antes, durante algunos planes anteriores, se validaban con las provincias. Y Ujú. este plan 2030, las agendas de las provincias fueron hechas e incluso validadas por gobernadores y gobernadoras de las provincias. Entonces, Claro. ahí ya hay un giro Ujú. respecto a qué entender por lo federal. Claro, es decir, no esa cosa de que cae la política nacional a la provincia y le indica a la provincia lo que la provincia tiene que hacer en términos de ciencia y tecnología, sino al revés, lo que necesita la Exactamente. provincia. Es decir, a ver, pongamos un Lo que ejemplo para que a ver, Ujú. tal vez todos nos entendamos, vos cualquier cosa me corregís. Es decir, por ahí la provincia de Mendoza, supongamos, necesita más investigación en lo que tiene que ver con el desarrollo productivo de la industria vitivinícola que con otras cuestiones. Bueno, eso sí, las agendas están absolutamente asociadas a lo productivo, pero es Ujú. mucho más amplio, en realidad. La provincia de Mendoza o la provincia de La Pampa a la cual pertenezco o cualquiera de las provincias del NEA, del NOA, Ujú. definen en su agenda de ciencia y tecnología
que un vector de desarrollo es, por ejemplo, la salud, uno Claro. podría decir, bueno, no todas las áreas de ciencia y tecnología o no todo el sistema científico-tecnológico de las provincias están preparadas para dar respuesta a la salud. Entonces, ahí es donde es aún más importante la federalización de la ciencia y las agendas, porque son agendas de desarrollo, donde la ciencia y la tecnología son medios para un fin que es mucho más grande. Entonces, hay trabajo para hacer dentro del sistema científico, porque necesitas tener equipos, tener recursos, tener básicamente capacidades en todo sentido en las provincias, pero también es cómo ese sistema, con sus capacidades y sus debilidades, se inserta en un plan más grande. Por eso a veces cuando uno habla de ciencia y tecnología es difícil entender, porque los resultados son mucho más lentos. Y también por eso nosotros estamos sumamente convencidos de que la ciencia y la tecnología tiene que ser una política de Estado y no necesariamente una política de gobierno, como ha sido considerada, y tenemos hoy incluso las consecuencias, ¿no? Sí, sin duda. ¿Es posible, yo tengo una opinión personal, por supuesto, ¿no? ¿Es posible el desarrollo del país, el desarrollo industrial, el desarrollo productivo, la inclusión social, la justicia social sin ciencia y tecnología? Tomo lo que vos decís, esta es mi opinión también. Yo creo que no, que de ninguna manera, porque cuando uno habla de ciencia y tecnología, por supuesto que es una dimensión más de la justicia social, es una dimensión más de la soberanía, sí. Pero sin eso no se alcanza. Entonces yo creo que acá también el rol del Estado es sumamente importante. Es ahí también cuando decimos que es una inversión y no es un gasto, es ahí cuando necesitamos seguir trabajando en la reducción de las asimetrías. Y cuando decimos la reducción de las asimetrías, estamos pensando en modelos de país, donde la ciencia pueda contribuir con buena parte de lo que acabas de mencionar. Bien, entonces... Y cuando hablamos de... Decime. Sí, otra pregunta en el mismo sentido, y quiero hacértela porque estamos a la puerta de un debate electoral en donde muchas de estas cuestiones tal vez se pongan en escena y hay todo un pensamiento que es diferente a lo que estamos charlando vos y yo. ¿Es posible el desarrollo económico con justicia social, lo que mencionábamos recién, en ciencia y tecnología, solamente con el sector privado y sin el Estado? Yo creo que no, es más, en este momento uno podría casi suponer que es al revés, es el Estado el que está corriendo los riesgos y donde vos estás necesitando que el privado se involucre en algunas, mucho más, porque no digo que no exista, pero es muy incipiente o insuficiente. Yo creo que hay que hacer mucho más virtuosa esa articulación, y en el caso de Argentina, nosotros tenemos... El Estado en este momento, insisto, no como en años anteriores, y que espero que sea también hacia adelante, el Estado invirtiendo, el Estado formando gente, el Estado repatriando a sus científicos que en algún momento se fueron del país. En ese sentido, no hay que perder la memoria, ¿no? Claro. Cuando también tuvimos el ejemplo de la importancia de generar nuestras propias vacunas, y poder tener a nuestros investigadores e investigadoras no solo formados para eso, también pudiendo hacer articulación con el sector privado, ahí es donde tenemos que ser bien memoriosos de qué pasa cuando no se considera a la ciencia y a la tecnología como parte de nuestra agenda, de nuestro modelo de país. Claro, porque hace algunos días atrás, 20 a 30 días, por ahí más, una diputada del PRO en su cuenta de Twitter escribió que el gobierno nacional había aprovechado que la gente estaba distraída con el Mundial y metió en el debate parlamentario la creación de 8 nuevas universidades. La verdad que yo pensaba, digo, qué gobierno de porquería, ¿no? Aprovechan el Mundial para crear universidades. Digo, me parece que a veces se discuten cosas que habría que dejarlas claras. Y la verdad, si uno revisa la historia, no hay desarrollo científico sin el Estado. Desde la invención de la catapulta hasta Internet, no hay desarrollo científico sin el Estado.
Absolutamente, pero con esto que mencionabas de las universidades, tal vez el problema era que las universidades eran públicas. Seguramente, ¿no? claramente. Ahí, entonces, capaz que no era tan grave y no habíamos estado tan entretenidos si hubieran sido privadas. Pero más allá de esto, yo creo firmemente en que el Estado está invirtiendo, incluso... vos mencionabas en el inicio que integro el directorio del CONICET. Lo integro en representación de las provincias, ¿no? De las áreas de ciencia y tecnología de las provincias, porque es importante la distinción también. Hay personas que lo integran por el sector productivo, hay otros por las grandes áreas de conocimiento del CONICET, y en mi caso, compatible con el cargo de la subsecretaría, por las áreas de ciencia y tecnología del país. Y ahí, cuando vos discutís, por ejemplo, en el directorio del CONICET, empresas de base tecnológica, ¿no? Que hoy escuchamos hablar y que también en muchos casos se circunscribe la base tecnológica a lo digital o al hardware y al software, o no se incluyen cuestiones como las vacunas o las biotecnologías, etcétera, o las nanotecnologías. No todo el sistema está preparado para eso, y ahí hay una fuerte injerencia e incluso presión del mercado. Bueno, llevar esa discusión de los fondos públicos del CONICET en empresas de base tecnológica es toda una discusión que genera bastantes malestares. No sé si no es la misma persona que tuiteó, que en algún momento habló de esto, de qué pasa con las empresas de base tecnológica en el CONICET, y en realidad cuando discutimos estas cosas hay al menos dos posiciones. O son los negocios en el mundo del CONICET, o es el CONICET tratando de cuidar los fondos públicos en el mundo de los negocios. Bueno, nosotros vamos por eso, vamos por cuidar la inversión pública en el marco de las decisiones privadas. Y por eso también a veces escuchamos o leemos cosas parecidas a las que se dicen en las universidades para el CONICET. Bien, Luz, lamentablemente se me termina el tiempo. Ha sido una charla extraordinaria y espero que en alguna otra oportunidad podamos volver a conversar de este tema que es tan importante para el desarrollo del país en los aspectos que mencionábamos, ¿no? No hay desarrollo posible sin ciencia y tecnología, incluso hasta las divisas que el país necesita para poder pagar la deuda que nos dejaron, es necesaria la ciencia y la tecnología. Absolutamente, y una frase final que quienes me han escuchado, me conocen, saben que me gusta porque interpela, además. Si no nos pensamos, nos piensan. Exacto. Pero en el mapa nos acomodan. Yo, la verdad que cuando voto y cuando vaya a votar en octubre, no quiero que otros me piensen. Quiero ser parte de las decisiones que tomamos desde un Estado que está presente. Gracias, Luz. A disposición para lo que considere. Muchísimas gracias, hasta pronto. Hablábamos con Luz Lardone, subsecretaria de Federalización de la Ciencia del Ministerio de Ciencia e integrante del directorio del CONICET. Somos Accord Salud, cobertura médica a tu medida. Te ofrecemos una amplia cartilla en todo el país